Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer en el Campo Marte se ofreció una comida a los 300 líderes más importantes de México, entre los cuales destacan deportistas, artistas, políticos y gente que se ha dedicado a la labor social. Uno de los reconocidos también fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, ¿quieren saber qué personalidades acudieron a esta comilona y qué nos dijeron? ¡Chequen esto! El Campo Marte sirvió como escenario perfecto para que se llevara a cabo la comida de los 300 líderes más influyentes de México, a la cual acudieron personalidades del deporte, del ámbito empresarial y del político, como en el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien dijo cómo es que su gobierno apoyará a los Dreamers. Desde la CONAGO nosotros vamos a apoyar a los Dreamers, vamos a estar trabajando con mucha fuerza, vamos a hacer acciones solidarias. Juan Osorio habló de cómo podría festejar los 20 años de la obra aventurera. Sería un honor festejar 20 años con la mayoría del reparto que participaba en el elenco, ¿no? El exfutbolista Hugo Sánchez externó su apoyo a Rafael Márquez. Él sabe perfectamente que cuenta con mi apoyo y espero que se aclare y solucione sus temas. Pedro Torres dijo que la bioserie sobre la vida de Luis Miguel que pretendía realizar quedó totalmente suspendida. Yo creo que por razones corporativas, yo creo que no era el momento, se les va a dar tiempo a madurar y si se hace algún día se hará. Tita Marves dijo por qué no compartirá la herencia que le dejó su exmarido Mario Moreno Ivanova. No me dejaron herencia, me dejaron trabajo. Y si Mario Arturo no les dejó a ellos algo de la empresa es porque no los considera aptos. Jordi Rosado aclaró por qué no fue a la boda de su gran amigo Adal Ramones. Lamentablemente yo tenía un viaje a Europa con mis hijos y con mi esposa desde hace un año ya planeado, entonces ya no podemos ver nada. Emanuel habló del caso Julián Álvarez y Rafael Márquez. Yo espero que salgan adelante, que los dos resuelvan sus problemas, pues son dos personajes muy importantes de México. Y Pedro Ferriz de Con opinó sobre la serie que prepara Kate del Castillo sobre su encuentro con el Chapo Guzmán. Quiero mucho a Kate, admiro su capacidad como actriz y pienso que es una gran historia, es un gran argumento, ya que habrá que verlo y habrá que impulsarlo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer nos reencontramos con Gloria Gaynor, está aquí en la Ciudad de México. Ofreció conferencia de prensa, llegó muy sencilla, llegó muy humana, muy tranquila. Solamente llegó con 4 personas que le estaban apoyando como para poder realizar sus labores. Se va a presentar hoy en punto de las 8:30 de la noche en el foro Pepsi Center. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo Gloria Gaynor? Chequen esto. La cantante internacional Gloria Gaynor se encuentra en México para ofrecer su show en el Pepsi Center el día de hoy a las 8 de la noche en dicho lugar, el cual ha tenido buena respuesta, pues más de 6,000 personas podrán disfrutar del show de la reina de las discotecas. La cantante ofreció conferencia de prensa para hablar de su concierto. Este show will be fun. Va a ser It's divertido. going to be like a party. Va a ser como una fiesta. I have my musicians. Tengo mis músicos and singers. Y mis and cantantes. I've got songs. I will be doing songs. Tengo canciones que voy a my estar hit haciendo. songs. Que son Like mis I Am What I éxitos. Am, Never Could Say Goodbye, I Will Why Never Survive. Am. Además, habló sobre el tema que hizo para apoyar a los damnificados de Texas. The only thing I can say to them is what I say to myself when I find myself in a position where I'm uncertain about my future and I'm uncertain what is going to happen and what I can do to fix things. I pray. And I am praying for them. Y para concluir, reveló cómo Dios la rescató del mundo de los excesos. Well, I was in a party. Actually, the party was in my suite in a hotel in California. And we were all, like you are sitting here on the carpet, and we were, drinking and just having a great time. And I think that, to this day, I think that something bad was about to happen. Because I remember, this is difficult to believe, but it happened. I remember the Holy Spirit taking me like this by my clothes, like this, and saying, that's enough. And I was
shaking, and I got up from the floor and I went into the bathroom and I closed the door and I started to cry because I knew that it was God and I knew that He was taking me out of something. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, el día de ayer nos reencontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México al actor Julián Gil, quien llegó bastante molesto con todo lo que se está viviendo entre él y Marjorie de Sousa. Dice que está hasta dispuesto a ir a la mismísima cárcel con tal de ver a su hijo. No le importan ya las consecuencias, es tanta la desesperación del actor que finalmente nos revela esto. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Demasiado molesto, así llegó Julián Gil al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Miami, pues este jueves se tendrá que presentar en los juzgados de lo familiar para darle seguimiento a la demanda de pensión alimenticia que interpuso en su contra Marjorie de Sousa, la cual le sigue pareciendo muy injusta. Y quieren más, ahora mismo están tratando de entrar en mis ingresos en otros sitios, están averiguando sitios, o sea, que no tienen por qué averiguar. A ver, si no le da a la señora todavía con 460,000 pesos para mantener un niño, cuando hay gente que los mantiene con 10,000 pesos, entonces con 5,000 pesos. Entonces yo quiero que volvamos otra vez al principio y ver de qué se trata eso. El argentino estalló en cólera cuando se le preguntó si ahora sí acudirá en tiempo y forma a las convivencias con su pequeño hijo Matías. Matías Gil es mi hijo. Y yo pido la prueba de paternidad para comprobarlo, igual que lo pidió la madre. El dinero a mí no me importa, yo quiero ver a mi hijo. Lo que más me importa es que recibiendo lo que está recibiendo también tenga que ir el viernes a ver al niño otra vez en el tribunal. Y lo digo hoy, el día 8 voy a ir a ver a mi hijo como me corresponde, como me lo pide el juez, pero va a ser la segunda y la última vez. Si tengo que ir preso, pues iré preso, porque pienso que estando preso puede que tenga todavía muchos más derechos que verlo en el tribunal. Gracias. 21 Noticias, Berenice Ortiz.